Shalom, amiguitos. El día de hoy comenzaremos una nueva aventura de estudio. Estaremos estudiando los libros de la Biblia libro por libro. La Biblia, como ya hemos estudiado, es un conjunto de libros. En la antigüedad eran pergaminos o rollos. Estos fueron escritos durante 1500 años y sus autores fueron muchos, inspirados de forma divina. Hoy comenzaremos en la primera sección de la Biblia llamada Torá o Pentateuco y con el primer libro que conocemos como Génesis. Génesis significa principio. La palabra que lleva este libro en el original hebreo es Bereshit. Las letras hebreas son Bet, Resh, Aleph, Shin, la Yud y Tab. Bereshit literalmente significa en el principio. Así comienza toda la Biblia, relatándonos cómo fue el principio de todas las cosas. La Biblia nos dice además que el Eterno con su poder usó a Yeshua, el Mesías, para que por medio de él hiciera todas las cosas. Yeshua fue el primer ser en manifestarse en la creación y por medio de él el Padre habló y se manifestó. Bereshit fue un libro escrito por Moshe hace aproximadamente 3400 años y nos relata dos cosas. Uno es el principio de las cosas y dos, los acontecimientos y la vida de los padres de la fe que también ya hemos estudiado antes. Bereshit era un pergamino o rollo escrito en hebreo y hoy lo tenemos en libros. Es un libro que contiene 50 capítulos. Y relata la historia desde el principio de esta creación y durante 2200 años hasta la muerte de Yosef, hijo de Jacob, quien era Israel. Bereshit nos relata que hay un creador, el Padre Eterno, que deseó hacer todas las cosas para él y al ser humano y a los niños para que le obedeciéramos. Además, para mostrarnos que así como hubo un paraíso en la tierra, así hay un paraíso en los cielos, preparado para los que le aman y obedecen. Vamos a ver un resumen en general del libro de Bereshit. Bereshit en sus primeros capítulos nos enseña que el Eterno creó todo lo que existe, el universo y todo su contenido, galaxias, planetas. Después de hacer todo, se tomó el tiempo para que en 6 días hiciera de este planeta algo hermoso. Vamos a recordar lo que hizo en 6 días. El primer día hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. El segundo día separó las aguas y apareció la tierra. El tercer día hizo todas las plantas y árboles. El cuarto día colocó al sol y la luna. El quinto día creó las aves y los peces del mar. El sexto día creó los animales y al ser humano. Y el séptimo día hizo el Shabbat, el día de reposo. El día séptimo es conocido como Shabbat. Shabbat significa cese o detenerse. En ese día el Eterno cesó de su obra que había hecho. El Padre así completó su creación. Cuando creó al hombre de la tierra, dio al hombre una esposa, y se casaron para tener hijos. Los puso en un hermoso jardín llamado Edén. En hebreo se dice Gane Edén, y significa paraíso delicioso. Pero Adán y Java desobedecieron las instrucciones en el jardín y fueron castigados. Tuvieron que salir de su hermosa casa, del jardín, y comenzó otra historia. Después de esto, ellos tienen 2 hijos, Caín y Hebel. Y el mayor, Caín, se portó muy mal y le quitó la vida a su hermano. Así que tiene que irse lejos por castigo del Eterno. Después nace otro hijo a Adán y Java llamado Set. Él fue un hijo obediente. Después vienen muchos descendientes de Adán y Java. Unos se portan bien y otros muy mal.
tan mal que el Padre tiene que castigarlos y quitarlos de su creación. Esto lo hizo por un evento mundial con mucha agua. Así es, fue el diluvio. En la época del diluvio, solo Noé con su familia se portaron bien para seguir viviendo sobre la tierra. El Padre Eterno dio mandamientos a Noaj para que también salvara a los animales de la tierra. Noaj lo hizo así. Noaj estuvo por 1 año en el arca de madera hasta que las aguas del diluvio bajaron y entonces comenzó otra historia. Bereshit después nos enseña la historia de los hijos, de los nietos, bisnietos, tataranietos y más descendientes de Noaj. De todos ellos se crearon todas las naciones. Ellos también se portaron mal porque querían hacer algo unidos en contra del Padre y el Padre los confundió en sus palabras y no pudieron comprender lo que hablaban ni seguir sus planes. Entonces cada uno se fue a vivir a diferentes partes del mundo y aquí vinieron los diferentes idiomas o lenguajes en el mundo. ¿Recuerdas en qué ciudad ocurrió esto? Así es, en Babel. Esta ciudad fue llamada así porque ahí se confundieron todos en la Torre de Babel. Después Bereshit nos enseña que el Padre Eterno quería hacerle bien a la humanidad y enseñarles mandamientos y cosas buenas. El Padre elige a un hombre llamado Abram, al cual llama Abraham, y le promete darle muchos hijos y darle una tierra para que sus descendientes vivieran ahí, porque de entre ellos vendría una gran bendición a todo el mundo. Esa bendición es el Mesías. Abraham y sus descendientes debían esforzarse hasta que llegara el Mesías, que es Yeshua, ya que él les revelaría todas las cosas. Él ya lo ha hecho y ya ha revelado las cosas que el Padre quiere de nosotros. Bereshit nos dice que la esposa de Abraham, Sara, no podía tener hijos, pero creyeron en el Eterno y sus promesas, entonces les dio un hijo que llamaron Isaac. Abraham cumplía todo lo que el Padre le ordenaba y enseñó a todos sus descendientes a ser iguales. Abraham nos enseña hasta ahora que no importa en dónde vivamos o qué idioma hablemos, lo importante es creer en el Eterno y obedecer sus mandamientos. Así, en Bereshit leemos esto, Bereshit 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham pues obedeció todo y vivía en obediencia. Por ello tuvo muchos descendientes, y de entre ellos vino el Mesías para bendecirnos a todos. Su hijo Isaac también obedeció. Tuvo 2 hijos, uno llamado Jacob y el otro Esab. Jacob se esforzó y luchó para obedecer, y el padre lo llamó Israel. En Bereshit aprendemos que Jacob, quien es Israel, tiene 12 hijos, y en una época muy difícil de hambre, ellos tienen que viajar todos a Egipto. Uno de sus hijos, Yosef, es el que de forma milagrosa llega a ser muy importante en Egipto. Llega a ser un gobernador. Esto porque obedeció también en todo al Eterno. Aunque sus hermanos no lo querían y lo vendieron como esclavo, el Padre Eterno con él preparó una gran historia para los hijos de Israel. Ellos entonces se van a vivir por muchos años a Egipto y tienen muchos descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas y muchos más. En Egipto son bien recibidos, les va muy bien y trabajan mucho, crecen mucho y viven muy felices. Yosef, de los hijos más pequeños de Israel, cuando ya era muy anciano, reúne a sus hermanos y les dice que obedezcan al Padre, que les sean fiel, porque un día el Eterno aparecería para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que el Eterno le había prometido a Abraham el patriarca.
El Eterno ya les estaba cumpliendo que serían muchas personas y lo que faltaba era darles una tierra para que ellos habitaran en ella. Bereshit, además del origen de la tierra y de la humanidad, nos enseña a conocer a los patriarcas que dieron origen a la fe. La fe que estaba esperanzada en el Mesías Yeshua, ya que el Mesías es prometido a Abraham y todos los niños del mundo son benditos cuando quieren conocer al Mesías y se acercan a él. En nuestra próxima clase conoceremos qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto, qué vivieron y cómo salieron de él. Vamos a ver cuánto has aprendido. ¿Cómo se dice Génesis en hebreo? ¿Cuáles son las letras hebreas para escribir Bereshit? ¿Qué significa Bereshit? ¿Quién escribió el libro de Bereshit? ¿Cuáles son las dos cosas que nos enseña el libro de Bereshit? Adán y Java tuvieron al principio dos hijos, Caín y Hebel. ¿Cómo se llamó el tercero? ¿Qué pasó en la época de Noaj cuando todos se portaban mal? ¿Cuáles eran las características del patriarca Abraham según Bereshit capítulo 26, 4 y 5? ¿Cómo se llamó el hijo de Israel que llegó a ser muy importante en Egipto? ¿Qué profecía les dijo Yosef que ocurriría en el futuro para todo Israel? Muy bien, has contestado muy bien. Ahora toma una hoja de papel y harás un pergamino con lo más importante del libro de Bereshit. No olvides escribir el nombre del libro en hebreo. Hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos la próxima clase.